Bienvenidos a la videotutoría sobre el ensayo, un ítem muy utilizado hoy en día en todas las disciplinas y que el MEP está promoviendo. Por eso vamos a comenzar recordando en qué consiste el ensayo, cuáles son sus características principales. Recordemos que el ensayo es un texto expositivo, es una exposición de ideas sobre cualquier tema, de ahí la diversidad de este tipo de ítem que se puede usar en todas las disciplinas. Se puede escribir ensayo de cualquier tema y de cualquier materia o especialidad. Es de carácter didáctico porque siempre trata de enseñar algo y es subjetivo porque es la posición del escritor sobre el tema que está tratando. Es importantísimo que el ensayo esté escrito principalmente en una tercera persona del singular, aunque también podemos usar la primera persona pero del plural para tratarnos de identificar con el lector y atraerlo hacia nuestras ideas, que se sienta identificado. Pero básicamente el ensayo es un texto expositivo principalmente en tercera persona de singular. Veamos el ejemplo de cómo se usan esas personas en el ensayo. Podemos tomar este ejemplo del ensayo Alerta a Ustedes, donde dice: el costarricense aspira a que el pasaje a la historia sea un camino plácido, como si se tratara de un álbum familiar en donde quedan registrados los acontecimientos íntimos con el distintivo de una ternura alcahueta. Vemos cómo ahí está usada la tercera persona, es totalmente impersonal. En cambio, también podemos usar la primera persona, donde decimos, por ejemplo, la vida nos plantea problemas todos los días, en cada edad nuestra. Y la vida nos exige resolverlos, buscar soluciones. Ahí entonces vemos cómo el escritor utiliza la primera persona del plural, nos plantea problemas para que el lector diga: ah, también me los plantea a mí y también me exige a mí resolverlos. Entonces involucra al lector para que tome posición y no se mantenga simplemente al margen. El ensayo básicamente cumple dos funciones. Una función es expresiva porque viene a dar los sentimientos del escritor, viene a demostrar cómo se siente, si se siente molesto, frustrado, cómo se siente ante el tema que está presentando. Por ejemplo, si decimos que el mundo capitalista es un sistema de egoísmos en recia competencia con la cual nosotros estamos solos, ahí está él dando una posición, ¿verdad? Está diciendo cómo se siente ante eso, se siente un poco impotente porque estamos en un mundo capitalista donde no hay sentimientos de nada. Pero también puede hacer uso de una función ideológica, de una función donde va a atraer al lector para que éste haga algo. Por ejemplo, Isa Felipe Azofeifa nos dice en su ensayo Invitación al diálogo de las generaciones: que ninguno de ustedes se eche a vivir plácidamente, olvidando de sus responsabilidades de ser humano, entre sus semejantes, sus hermanos, que respondan con nobleza a esta parte de la historia. Entonces ahí nos está llamando a nosotros, no nos quedemos ahí simplemente, sino que actuemos. Eso es una función ideológica o una función conativa o apelativa, cuando llama al lector para que haga algo, para que actúe, para que no se quede ahí sin hacer nada ante la realidad que lo rodea. Todo ensayo tiene una estructura básica. Va a tener un párrafo de introducción, varios párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. Las antologías de CONET traen todo tipo de párrafos explicados y con ejemplo. Vamos a hacer una síntesis de los tipos de párrafo que podemos usar para introducir, para desarrollar el tema o para concluirlo. ¿Cómo podemos comenzar el ensayo? Nosotros lo podemos introducir de muchísimas formas. Por ejemplo, con una breve afirmación. De forma directa presentamos el tema de una vez, con una síntesis, con una pregunta. Por ejemplo, si estuviéramos hablando sobre los recursos naturales, entonces podríamos decir: ¿qué le vamos a dejar al mundo si no cambiamos nuestra manera de manejar los recursos? Y con una pregunta empezamos el tema. Podemos explicar el título, podemos iniciar con una anécdota también, o con una cita textual, o con una analogía. Todos estos tipos de párrafos están muy explicados y con sus respectivos ejemplos en la antología de CONET. Nosotros podemos utilizar diferentes párrafos de desarrollo. Los podemos hacer a través de párrafos de comparación y contraste, de causa y efecto, de forma cronológica cuando estamos presentando un ensayo y estamos describiendo o narrando hechos de manera cronológica, a través de la ejemplificación, uno de los párrafos más utilizados porque nosotros argumentamos ideas en el ensayo y una mejor forma de argumentar es a través de la ejemplificación. También a través de una enumeración, de una secuencia o un párrafo de problema-solución.
Todo este tipo de párrafos están explicados en las antologías de CONET. Muy bien, también tenemos los párrafos de conclusión. Uno de los problemas más serios que tienen los estudiantes a la hora de hacer un ensayo es la conclusión. Generalmente terminan abruptamente el ensayo, están desarrollando y de repente se acabó. Necesitamos darle ese cierre y para eso podemos hacerlo con datos estadísticos, con un aporte histórico, hablando un poquito con una exhortación, llamando a la reflexión, a través de una síntesis de todo lo que se habló, con una pregunta también, una pregunta retórica nos ayuda a cerrar, con una cita textual, inclusive con una analogía. Pero necesitamos hacer ese cierre, entonces eso es una parte muy importante que debemos repasar. ¿Cómo son los párrafos de conclusión? Ahí tienen ejemplos en los textos de CONET para que ahonden un poquito más en ese tema. Una vez que tenemos claros los tipos de párrafos que podemos utilizar, vamos a las etapas para reconstruir el ensayo. En este caso tenemos 3 etapas, la etapa de la planificación, de la textualización y de la revisión. La primera de las etapas es la planificación. Ahí nosotros es donde escogemos el tema. En el caso de Faro nos van a dar una situación y de esa situación nosotros vamos a sacar un tema, a extraer un tema. Una vez que tenemos el tema, si podemos, nos informamos sobre él o escogemos el tema del que más tengamos información en ese momento, porque de lo contrario no podríamos desarrollar el ensayo, no podemos hablar de lo que no sabemos. Una vez que yo tengo el tema elegido, entonces hago una lluvia de ideas, ¿verdad? Hacemos una lluvia de ideas. Dependiendo de la extensión del ensayo voy a ocupar más o menos ideas. Cuando ya tengo establecidas las ideas, entonces empiezo a descartar y decir, voy a tomar de esta lista de 10 ideas, estas 5 y estas las voy a desechar, o estas 6 o estas 8. Y le voy a dar una numeración. Esta me sirve para introducir, luego voy a irme por este lado, luego voy a desarrollar esta idea y le doy un orden lógico, coherente a esas ideas. Ya con eso tengo la etapa de planificación y nos vamos a la segunda etapa, que es la etapa de la textualización. En la etapa de la textualización es donde nosotros escribimos el ensayo, entonces viene y agarramos la idea número 1 que yo había seleccionado y la desarrollo. Se me acabó la idea, pongo punto y aparte. Agarro la idea 2 y en otro párrafo desarrollo la idea 2. Pongo punto y aparte y agarro la idea 3 y la voy desarrollando y el ensayo se va llenando solito, ¿verdad? Entonces no me voy a preocupar por la extensión, sino que cada idea va en un párrafo distinto. Eso significa que si en la planificación yo tenía 8 ideas, en la textualización el ensayo me va a quedar de 8 párrafos. Una idea en cada párrafo diferente. Y ahí voy a tener en cuenta todo lo que yo he aprendido a lo largo de este ciclo escolar de ortografía y de redacción. Las mayúsculas, los acentos, los signos de puntuación, el uso de consonante, el vocabulario, de no repetir mucho las palabras. Todo eso yo lo voy a tener en cuenta a la hora de textualizar. Una vez que terminé el ensayo, viene la última de las etapas, que es la etapa de la revisión. En esta etapa lo que vamos a hacer nosotros es a leer el texto. Lo vamos a leer para nosotros, como si fuera un discurso que estamos dando. Entonces, a la hora en que yo lo leo, voy a ir detectando errores. Que me comí una tilde, se la pongo. Que resulta que hice una pausa y ahí no había ningún signo de puntuación, pongo una coma. Que si hice una pregunta, porque en mi entonación a la hora de leer hay una pregunta, pero no lleva los signos, se los pongo. En esa etapa de revisión es donde yo hago la corrección. Que repetí mucho una palabra, entonces empiezo a eliminar la palabra con las técnicas de vocabulario que se estudiaron a lo largo del curso lectivo, ya sea cambiando por un sinónimo, por un pronombre o simplemente omitiendo la repetición. Entonces ahí es donde yo pulo esa parte. Y cuando ya la tengo lista, la paso en limpio y la entrego para calificación. Esas son las etapas que vamos a usar a la hora de hacer un ensayo. Cuando yo hago un ensayo, tengo que hacer uso de ciertos recursos literarios que me ayudan a desarrollar y a dar credibilidad a mi ensayo. Uno de esos recursos literarios es la figura de autoridad o la intertextualización, cuando yo traigo otros autores o otros textos a respaldar las ideas que yo doy, ¿verdad? Podemos hacerlo de la realidad. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un ensayo sobre el COVID, yo podría hacer uso de palabras que diga el ministro de Salud. Entonces yo digo, el ministro de Salud, tal, fulano de tal, dijo tal y tal cosa, y respaldo mis ideas. Eso se llama hacer uso de una figura de autoridad para respaldar mis ideas. Lo hace Fabián Dobles, por ejemplo, en el texto Alerta a ustedes. Mas no es solo asunto del pueblo llano, sino cosas de arriba abajo y de abajo arriba.
Vayan si no y se lo preguntan al maestro de la novela Juan Varela o a don Federico, el muy señor burgués de Murámonos Federico. Entonces vean cómo el autor trae textos y autores y personajes de textos para respaldar las ideas que está exponiendo. Eso es una forma de hacer uso de la figura de autoridad. Y uno de los recursos más importantes es el recurso de la argumentación. Toda idea que nosotros damos hay que argumentarla. No se trata de decir simplemente, por ejemplo, que el gobierno es corrupto. No, yo tengo que decir por qué yo digo eso. Yo no puedo simplemente lanzar ideas así o críticas de una forma que yo no las pueda respaldar. Entonces todo tiene que estar argumentado. Ahí es donde hacemos uso del párrafo de la ejemplificación. Nosotros damos un ejemplo para argumentar las ideas que damos. Un ejemplo clarísimo nos lo da Yadira Calvo en Inteligencia Sojuzgada, cuando nos dice: la más poderosa arma para reducir a las mujeres a la vida doméstica ha sido siempre y lo será la educación. Pero entonces ella no se queda ahí, sino que nos da un ejemplo. Nos dice, en Costa Rica, desde que se inicia la escritura, generalmente se usaba antes el libro de Paco y Lola. Y nos dice que en ese libro aparece que mamá amasa, mamá lava, mamá cose, mamá lava la ropa, pero papá lee. Y entonces Paco, en una determinada hojita donde está Paco, dice Paco, yo no coso, yo leo con papá, yo leo yo. Y entonces la autora nos dice cómo desde la primera infancia los niños y las niñas empiezan a ver esos estereotipos. Y por eso muchas veces ella concluye diciendo que para la mujer la vida doméstica es su fin último, casarse y ser madres, porque es lo que le ha enseñado la escuela. Ella nos da un ejemplo donde ella respalda esa idea. Yo digo eso porque sucedía esto en la realidad costarricense. Entonces, esa argumentación, esa ejemplificación es un recurso literario muy valioso, porque entonces le decimos a la persona que lee y que nos califica que no estamos hablando por hablar, sino que hay hechos que respaldan las palabras que yo estoy diciendo. De ahí la importancia de este texto, que es el texto de la ejemplificación. Algo muy importante de este tipo de ítem es que siempre va a estar acompañado de una rúbrica y nosotros debemos revisar esa rúbrica para que a la hora de la textualización no omitamos algo importante que nos vaya a ser calificado. Entonces es importantísimo ese detalle. Es un ítem que nos permite a nosotros expresar todo lo que hemos aprendido en una sola parte, ¿verdad? En un solo texto. Nosotros podemos enriquecerlo con citas textuales, con apoyos de otros autores, con textos, y ahí es donde el ensayo se vuelve indispensable en todas las disciplinas. Podrán encontrar también, además de la videotutoría en la página de CONED, material escrito de apoyo sobre el tema del ensayo. Con esto damos por concluida la videotutoría. Muchísimas gracias.